El trigo es un cultivo estratégico a nivel mundial. Para obtener unos altos niveles de rendimiento, es necesario proteger las hojas contra las enfermedades criptogámicas, en particular la hoja bandera. Para optimizar el potencial de una hoja, debemos poner el foco en el transporte de recursos a través de la misma, así como sobre el proceso de fotosíntesis. La perturbación de una de estas etapas conduciría a la reducción del potencial del rendimiento. Las células en el interior de la hoja contienen cloroplastos, subunidad muy específica de las células vegetales que ayudan a producir glúcidos, elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, así como para su rendimiento. En definitiva, obtener rendimientos elevados se basa sobre 4 pilares esenciales: el agua y elementos nutritivos que son llevados desde las raíces a través del xilema, el dióxido de carbono que penetra a través de la epidermis por unos pequeños poros llamados estomas, la luz del sol, que es transformada en el interior del cloroplasto en energía, y en el transporte de glúcidos desde la hoja, vía floema, hacia las zonas de crecimiento activo donde se producen los granos. Estos 4 factores clave pueden ser seriamente dañados por infecciones de enfermedades como la septoriosis o la roya. Una infección por septoria comienza cuando las esporas llegan a las hojas por vía aérea o por las salpicaduras del agua desde otras hojas atacadas. Las esporas germinan y las hifas penetran en la planta a través de los estomas. Al principio de la infección no hay síntomas visibles, pero en el interior de las hojas, las hifas absorben los nutrientes de las células de la planta, particularmente los azúcares. El crecimiento y desarrollo de las hifas constituye una verdadera alteración en los recursos de la planta infectada. Esta afección tiene unos efectos desastrosos sobre la estructura interna de la hoja, perturbando claramente la función del xilema y del floema. La aplicación de fungicidas durante esta fase puede parar la propagación de la enfermedad, pero los daños provocados en el tejido de la planta son irreversibles. Una vez que las hifas han llegado a la maduración, el crecimiento del hongo pasa a una fase denominada necrotrófica, es decir, las células de la planta próximas a las hifas son destruidas, lo que provoca la necrosis de las hojas y su muerte, fenómeno que se extenderá a todo el tejido vegetal. A medida que las células mueren, la superficie foliar disponible para la captación de la luz y el dióxido de carbono se ve reducida. La alteración de la estructura de la hoja genera una senescencia prematura, debido a la pérdida de agua y la reducción de su capacidad de generar nutrientes. En el transcurso de la fase final del ciclo de la septoriosis, la fructificación de las esporas se desarrolla plenamente. Las esporas están listas para propagarse por el aire o por la salpicadura del agua sobre las hojas vecinas. En lo que corresponde a la roya, el ciclo de la enfermedad es mucho más corto. Crea grandes daños sobre la superficie de las hojas, produciendo una gran pérdida de agua. Esto conduce al enrollamiento de las hojas, lo cual reduce significativamente la superficie disponible para capturar la luz. Buenos días, estamos aquí en los invernaderos del campo de práctica de la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde aquí le damos la bienvenida. Yo soy Pedro Bermejo, experto en cultivo dentro del Departamento de Technical Support de Syngenta, y vamos a hablarles de las principales enfermedades foliares, tanto del trigo como la cebada. Hemos traído aquí unas macetitas que hemos cogido plantas del campo y vamos a tratar un poco de una forma así práctica, como si estuviéramos en el campo, aunque estemos dentro de este invernadero, cómo son estas enfermedades. Principalmente nos vamos a ceñir a las dos enfermedades del trigo que nos afectan bastante en la zona norte, como es la septoria y como es la roya amarilla, que además estamos ya en los inicios padeciendo de esta enfermedad, aunque el tiempo ahora mismo nos esté ayudando. También vamos a ver las enfermedades foliares de la cebada, tanto el Rhizosporium como el Miltosporium, que son también dos enfermedades bastante importantes. Decir que
todas las enfermedades foliares del cereal lo que hace es que alteran las funciones vitales de las plantas, como pueden ser pues, la absorción de nutrientes, de agua, respiración, etcétera. Bueno, y por supuesto la cobertura vegetal. Toda alteración supone un gasto energético para la planta de reparación y eso al final se traduce en un detrimento en la cosecha y en la calidad del grano, bien en el aspecto de peso específico, de micotoxina, contenido de proteínas, como también si usamos la semilla, o sea, el grano como la semilla. Entonces tenemos en ese detrimento de cosecha y en esa falta de calidad en el grano, pues realmente producen, cuando son tenemos bastante enfermedad, pues tenemos un problema en el campo. Tengo aquí dos gráficos para empezar del Instituto AHDB inglés, en el cual se especifica muy bien, primeramente, cómo es el ciclo del cereal. Podemos distinguir el ciclo del cereal tres fases. Una fase de fundación, pues, que va desde la nacencia al final del ahijamiento. Una fase donde se construye la planta, que va desde el encañado hasta la floración, y una fase de producción, donde ya se producen las espigas y vamos a producir el grano. En todas esas etapas vemos pues, que si lo traducimos en materia seca, la planta va creciendo y va acumulando una materia total, seca total, que realmente nos va a dar una planta con un vigor. Ahí es donde las enfermedades foliares van a intervenir. Lógicamente, las enfermedades foliares pueden estar desde un principio, pero en la fase llegando a la floración va a ser donde los daños vamos a ver que son más cuantiosos. Arriba tenemos también, podemos distinguir dentro del ciclo del cereal, que hay una fase de lenta expansión y que coincide es desde la nacencia hasta el final del ahijado. Ahí las enfermedades pues puede haber desde algunas que se transmiten por semilla, pero la cubierta vegetal no se va a ver muy influenciada. Luego hay una etapa de rápida expansión, donde tenemos ahí a partir del encañado y prácticamente hasta la floración, donde también las enfermedades están presentes, pero no nos van a hacer mucho daño. En estos momentos, además, coincide cuando aplicamos. Pero ya vemos a partir de la floración que si no hacemos aplicaciones, aquí tenemos la barra gris, donde vemos un cultivo que no ha sido tratado, como a partir de entonces la planta entra en una senescencia, hay una cobertura vegetal importante y las enfermedades limitan esa cobertura, produciendo o influenciando a una senescencia de la planta forzada y que se traduce en una reducción de la cobertura. Todo esto, lógicamente, esta reducción de la cobertura va a tener luego unas consecuencias en los rendimientos finales de la planta, en cuanto a calidad, como hemos dicho, y en cuanto a cantidad. Bueno, una vez hecha esta introducción de los daños de las enfermedades, no cabe duda que las enfermedades foliares y todas las que vamos a ver, lógicamente lo que hacen es estar latente o entrar en funcionamiento muy pronto en las plantas, pero se van desarrollando de una forma lenta. Cuando las temperaturas y la humedad son favorables para ello, es cuando se producen, ya irrumpen estas enfermedades y tienen una influencia muy importante sobre la cobertura vegetal de la planta. Por entrar en detalle, roya amarilla, una enfermedad que en los últimos años sabemos que teníamos antes una resistencia genética importante a esta enfermedad, y en un momento hace como 5 o 6 años
entró una cepa de este hongo de la raza Warrior que barrió Europa y también llegó a España. Esta cepa, lógicamente, rompió la resistencia que tenía a nivel genético las semillas de trigo y desde entonces pues tenemos un ataque importante en los campos. Ya este año, el año pasado tuvimos ataques importantes y este año ya la tenemos presente, a pesar de que las condiciones climáticas ahora mismo no sean muy adecuadas. Pero yo ayer, por ejemplo, en la zona de Burgos, también tengo referencia en Rioja, zonas limítrofes con Condado de Treviño, están apareciendo focos importantes de la enfermedad. Esto es una enfermedad curiosa porque realmente es una enfermedad que tiene que estar sobre un huésped o una adventicia, un organismo vivo, es decir, una mala hierba. Creemos también que podría estar en algún ricio o algún cereal que tenemos, o alguna gramínea que tenemos durante el otoño-invierno, y ahí es donde pasa el invierno. Cuando se producen condiciones de temperatura y humedad, los urodinios que hay en estas adventicias producen eurosporas. Me comentan que hay gente que no puede entrar. Hacemos un impasse. Perdonar todos, me están comentando los compañeros que estamos teniendo algunos problemas de acceso porque Zoom no les está admitiendo el enlace que hemos enviado. Estamos 50 personas actualmente conectados, pero hay un grupo de gente que está teniendo problemas para conectarse. Entonces te diría, Pedro, que sí, empieces lo de Roya ahora tranquilamente y vamos a seguir, ¿no? Como queda grabado, después se podrá compartir con todo el mundo. De acuerdo. Pues si les parece bien, continuamos. Como decía, la roya amarilla pasa el invierno sobre plantas adventicias o hierbas o incluso gramíneas, y en estas se producen estas pústulas o urodinios que se llaman, y de aquí salen urodiosporas que hacen las funciones de las infecciones primarias. De aquí, de estas pústulas que se producen, salen estas urodiosporas y nos van a producir las lesiones típicas que produce la roya amarilla, o Puccinia istriforme, como es su nombre científico. La enfermedad se dispersa de aquí, de estos urodinios salen urodiosporas y van a transmitir la enfermedad. Aquí el viento juega también un papel importante. Las condiciones de humedad alta es un fenómeno común a todas las enfermedades foliares, pero roya amarilla necesita de unas temperaturas del orden de 10-15 grados, tiene un óptimo de 10-15 grados, entonces son temperaturas más bien frescas, las que hacen producirse los ataques importantes. Por eso, a partir del inicio de la primavera, son los momentos en que tenemos que tener más vigilancia, porque se producen esas temperaturas y si tenemos agua en la hoja y humedades relativamente altas, vamos a tener ataques. Una vez que la enfermedad llegan ya y el cultivo va llegando a su ciclo, al final produce unos organismos que se llaman teliomorfos, que se ponen negruzco, la enfermedad ya entra en una latencia y de esos teliomorfos se producen basidios. Esos basidios lo que hacen es que producen un tipo de esporas, las basidioesporas, que son las que van a llegar a los huéspedes, sean adventicios, hierbas o sean gramíneas, y ahí va a pasar el invierno. Ese es un poco el ciclo de la enfermedad. Vamos a ver los síntomas. Hemos traído unas plantas con las enfermedades para detallar un poquito más.
realmente cuando sacas una planta de su terreno, siempre el trasplante es complicado. Pero bueno, lo que hemos dicho, los principales síntomas de la enfermedad, como vemos, aquí tenemos unas pústulas que producen la enfermedad, bien primero en la parte baja y luego van subiendo. Aquí lo vemos también en la parte baja, pero me estoy refiriendo a esta hoja porque es donde podemos verlo quizá con más claridad en esto. Como vemos, se llama roya amarilla, pero realmente muchas veces decimos, se debería llamar roya naranja, ¿no? Porque es amarillo anaranjado. Es verdad que dependiendo las razas, unas son más amarillas, pero bueno, es amarillo anaranjado, pústulas que van recorriendo longitudinalmente la hoja siguiendo las nerviaciones de la hoja. De estas pústulas, lógicamente, se van saliendo, lo que hemos dicho, las ureosporas, que son las que van poniendo a la enfermedad pues, en el ambiente y llegando a plantas. Principalmente todos estos focos siempre son en rodales, pequeños rodales, que luego se van extendiendo a las parcelas. Esto claramente está cogido de un rodal ayer mismo y lógicamente no son unas condiciones ahora mismo las que tenemos favorables para la enfermedad, pero esto es lo que realmente preocupa de esta enfermedad. Si no hay condiciones muy especiales y está saliendo la enfermedad, hay que tener sumo cuidado. ¿Qué medidas preventivas podemos hacer contra esta enfermedad? Bueno, lo primero, un agricultor debería ver que hay enfermedades, unas más sensibles que otras. Hay trigos pues, que son más sensibles a la enfermedad que otros. Una medida preventiva podría ser pues, usar las variedades que tienen menos sensibilidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, variedades sensibles como el Camargo o el Crackling. Esto es trigo Crackling, por ejemplo. Pues bueno, el uso de este tipo de variedades, pues siempre hay que tener más cuidado. Luego, el agricultor también tiene que mirar los trigos que mejor se adaptan a su zona. Lógicamente, eliminar todos aquellos ricios y adventicias que puedan haber cerca de las parcelas, pues también sería una medida preventiva interesante para prevenir contra esta enfermedad. Y luego, vigilancia. ¿Desde cuándo tenemos que hacer vigilancia de esta parcela, de una parcela? Pues siempre a partir del inicio de primavera, cuando tenemos estas temperaturas, 10-15 grados, ya hay que tener vigilancia, aunque también podemos tener muy pronto focos en alguna parcela, pero al inicio de la primavera siempre es cuando vamos a tener estos problemas, y hasta el llenado del grano, porque realmente es una enfermedad que puede atacar en todo el periodo vegetativo de la planta. Estrategia de control, las guías GIF de gestión integrada de plagas, los umbrales los ponen de roya amarilla a la aparición de los primeros síntomas, y es verdad, esta enfermedad hay que atajarla cuando vemos los primeros síntomas. ¿Qué ocurre cuando vamos muy tarde? Pues cuando vamos muy tarde a tratar con un fungicida podemos parar la enfermedad, pero lo que sí podemos tener es muchas posibilidades de que vamos a tener una corta persistencia del fungicida. Mientras más nos adelantemos a los tratamientos o a la enfermedad, lógicamente más fácil será controlarla y más persistencia vamos a tener con el producto. Esa es un poco la estrategia con esta enfermedad. Voy a ponerla en su sitio y vamos a pasar a una segunda enfermedad. Bueno, tengo puesto aquí un cuentahilo que, como digo, que para las enfermedades foliares es una buena herramienta. El cuentahilo para poder ver estas enfermedades que a veces necesitamos en ciertas lesiones. Ahora vamos a pasar a otra enfermedad importante como es la sectoria. La sectoria es una enfermedad producida por el hongo Sectoria tritici, aunque tenemos también la modalidad de Sectoria nodorum que ataca a las semillas y, lógicamente, puede transmitir por semillas, por la semilla esta enfermedad.
La sectoria es una enfermedad bastante compleja, aunque es una enfermedad que puede pasar en distintas formas el invierno. En forma de micelio, que son un conjunto de hifas que luego liberan esporas, en forma de plasmidios, que son órganos infectivos que también puede echar plasmidiosporas, que es como va a contaminar, o también se pueden contaminar con pseudotecas. Las pseudotecas son organismos que producen peritecas y que son la forma sexual del hongo por la cual puede contaminar. De estos micelios se producen ascosporas y estas ascosporas son las responsables de producir, cuando hay condiciones, las primeras infecciones en campo. Son las infecciones primarias, lo que conocemos como infecciones primarias. De estas conidias que producen, vamos a infectar y vamos a diseminar la enfermedad y van a producirse las primeras lesiones. De esas lesiones, que ahora vamos a ver las plantitas, en esas lesiones hay unos puntitos negros que se llaman plasmidios, y de esos plasmidios van a salir las plasmidiosporas, que van a ser los órganos infectivos que van a alargar la enfermedad. También en determinados momentos se van a seguir produciendo conidias en fase sexual del hongo, que van a ser las que puedan transmitir incluso a cultivos lejanos o más lejanos a través del viento, van a contribuir a extender la enfermedad. Una vez que llegamos al final del ciclo, se van a desarrollar organismos como periteca y pseudoteca, periteca, que son las que producen sexualmente el hongo, y las pseudotecas que van a albergar los plasmidios para llegar y quedarse en restos de cosecha y rastrojo y pasar el invierno y cerrar así el ciclo de la enfermedad. Decir que la sectoria puede atacar a distintos cultivos, no solo a trigo, a triticale y al centeno, le puede atacar, y los síntomas, la sintomatología, la planta está un poquito, no sé si vamos a poder ver bien las lesiones, pero la sectoria es una de las enfermedades también que produce una secazón, un desecamiento en las hojas muy importante. Aquí vemos las hojas donde se producen una serie de lesiones. Aquí está un poco amarillenta, pero vemos que ha aparecido la enfermedad en las hojas más bajas, y la enfermedad va a ir subiendo hacia las zonas más altas. Está un poco amarillenta debido al estrés que ha tenido de cambio. Pero vemos, este tipo de lesiones son unas lesiones alargadas, amarronadas, que van produciendo la desecación de la hoja. Y una característica que se ve en la Sectoria tritici, que es unos puntitos negros, como hemos dicho, que son los plasmidios. Los plasmidios son los órganos infectivos, que de ahí van a salir las plasmidiosporas, y por acción de salpicaduras y por acción del viento van a llegar a las partes altas de la planta y van a ir infectando la parcela de sectoria. Esto es lo más importante de la enfermedad. Y siempre un fenómeno común en las enfermedades foliares. Las enfermedades foliares siempre las vamos a ver iniciar lentamente en esa fase, como decíamos, más lenta, en el cual en la parte baja de la planta, y van produciendo estas desecaciones y sirven como contaminación para ir subiendo a las distintas partes más altas de la planta, donde ahí será donde pueda hacer un efecto negativo frente al cultivo. ¿Qué medidas preventivas tenemos para la sectoria? Bueno, pues la sectoria, primeramente, hay que usar semillas que no vengan de campos afectados de sectoria, porque podríamos tener también Sectoria nodorum y transmitirla. También es importante eliminar y enterrar los restos de cultivo, de rastrojo, porque ya sabemos que es la primera fuente de contaminación de la enfermedad. Por supuesto que también para la sectoria la sensibilidad varietal, no son todas las variedades, tienen la misma resistencia, y hay variedades también más sensibles
y otras más resistentes. En este caso, esta variedad es crackling también. Y luego, en cuanto a la vigilancia, pues la sectoria la tenemos a lo largo del ciclo del cultivo. Sí que es verdad que, aunque en el invierno veamos ciertas lesiones en las partes bajas, la enfermedad va evolucionando hasta que tiene sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura? Pues entre 15 y 20 grados ya la enfermedad empieza por decir una mesa, a un desarrollo bastante bueno, siendo el óptimo en 20-25 grados, lógicamente con una humedad relativa alta y una humedad y agua en la hoja. Cuando esté el cereal tiempo mojado, se van a suceder, lógicamente, más rápidamente, y un ciclo en condiciones muy normales se podría dar en 14 días, aunque normalmente en condiciones normales es mucho más. Esa es lo primordial en cuanto. Entonces, vigilancia desde el inicio y la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? En las guías GIF se dan distintos umbrales, desde que está 2 nudos a zurrón, tendríamos, si el 50% de las hojas más altas del trigo tienen una superficie ocupada de un 10%, ya convendría tratar. Y luego ya, en condiciones pasada la floración, tendríamos que si en las partes altas de la planta hay más de un 10% en las 2 últimas hojas de superficie ocupada, habría que tratar. Yo diría que la mejor estrategia es, llegado al momento de hoja bandera, si no tenemos una infección, vemos infección en la parte baja y media de la planta, llegado el momento de hoja bandera, es el momento ideal para empezar las aplicaciones. Y tener en cuenta que la hoja bandera y las 2 que están por debajo sería la estrategia de conservarla lo más limpia posible de sectoria, porque la hoja bandera y las 2 que están por debajo, más la espiga, van a representar o van a dar más del 80% de la cosecha, con lo cual la estrategia debe ser conservar la hoja bandera y las 2 por debajo lo más limpia posible, porque así no vamos a tener una senescencia temprana y vamos a conseguir que no haya un detrimento de cosecha por esa influencia de la enfermedad. Bueno, esto es lo que se refiere a sectoria. Vamos a pasar a ver ahora 2 enfermedades del cultivo de la cebada, también importantes, y que nos pueden llevar también, pues lo que hemos dicho, a unos detrimentos de cosecha. Aquí tenemos el Rhizosporium. El Rhizosporium es una enfermedad muy importante y conviene también conocerla, su ciclo. Pasa el invierno en micelio, tanto en semillas como en rastrojo. Es una enfermedad que se puede también propagar a través de la semilla. Las conidias que están procedentes de estos micelios o del tejido estomático producen las primeras infecciones cuando se dan condiciones de temperatura. La verdad es que las condiciones de temperatura del Rhizosporium es muy elevada, un rango muy grande, van desde los 10 grados hasta los 25. Y cuando se producen las primeras infecciones, las infecciones primarias, van a salir las lesiones que van a producir en la parte baja de la planta, como hemos visto, van a producir las típicas lesiones y ahí se van a producir conidias que van a asegurar la reinfección de nuevas plantas. Cuando se producen estas lesiones, llegado al final del ciclo, puede llegar a infectar incluso la semilla y ahí podemos tener ya una infección. También la enfermedad puede pasar en forma de micelio a restos de rastrojo y así se va a propagar. Cuando es de semilla, todas las infecciones primarias ya con la nacencia de las plántulas se van a producir y luego va a ser
igualmente va a haber una dispersión de conidia y de la enfermedad y las lesiones típicas que van a salir. No he dicho que se llama el patógeno Rhizosporium secalis, y vamos a ver en las macetas los síntomas. Aquí vemos como claramente ya tenemos las hojas más bajas, las tenemos con los ataques. La forma de presentarse el Rhizosporium, como vemos, son manchas de forma alargada, elíptica, podemos decir. Al principio el centro de la mancha es un gris así claro violáceo, o sea, oliváceo, y luego pasa a un gris ya más parduzco. Eso sí, se ve muy bien la enfermedad por el halo, estos halos que tienen alrededor de la mancha, de la lesión. Estos halos que pueden ser, a veces los vemos muy violáceos cuando la enfermedad está muy, muy presente, o bien así pardo negruzco. E incluso cuando se seca la hoja, lo bueno que tiene es que el Rhizosporium es que vemos la hoja seca, pero que deja esos halos, se quedan ahí y se queda presente la lesión que ha tenido. Un ataque importante, como vemos aquí, esto es una cebada plane que ha sido sembrada a final de octubre y han empezado un ataque muy importante por la parte baja. Ahora las condiciones han parado y en el caso del Rhizosporium, cuando las condiciones vienen muy secas, la enfermedad se puede detener completamente. Pero en el momento que haya humedades altas y esas temperaturas suaves, que es lo que quiere la enfermedad, lo que requiere la enfermedad, otra vez se va a activar la enfermedad. En cuanto a medidas preventivas, pues evidentemente no usar semillas que vengan infectadas de campos infectados. Los rastrojos, por supuesto, que también hay que enterrar los restos rastrojos, porque ahí tenemos también la enfermedad. Tener también muy presente las variedades, sensibilidad varietal, por supuesto que las variedades hay sensibles. Y sobre todo una cosa muy, muy importante, variedades de invierno tenemos que sembrarlas temprano porque tienen un ciclo largo, pero variedades alternativas, como es el caso de esta, a lo mejor no sembrar demasiado temprano, porque al sacarlas de ciclo le estamos dando más posibilidades a la enfermedad de que empiece muy pronto, como es el caso del ataque del Rhizosporium. Y para terminar, el Hemiltosporium, que es una enfermedad también que tiene la cebada, también la puede tener la avena y el trigo, incluso hay otra modalidad de Hemiltosporium. En la cebada es la Pyrenofora teres. Dentro de la Pyrenofora teres tenemos dos modalidades, la Pyrenofora teres y la maculata, teres maculata. Lo que se diferencian y pueden imperar las dos es en la forma de presentarse. Por supuesto que es una enfermedad que inverna en los cultivos que están en invierno, en los cultivos recién brotados o en los rastrojos, producen unos órganos infectivos en los cuales, o reproductivos en los cuales dentro hay esporas que se llaman pseudotecios. Estos pseudotecios producen unas contaminaciones primarias a través de las ascosporas que producen estas conidias y infectan, hacen las primeras infecciones en las plantas en las plántulas recién germinadas. Luego, con las gotas de lluvia se van reinfectando las plantas y subiendo a las partes más altas, produciendo las lesiones típicas que vamos a ver. Síntomas típicos en forma de re o marchas alargadas, como vamos a ver. Al final de estas lesiones se producen los pseudotecios que van a invernar en los restos de cosecha o de rastrojo. Esto es un poco el ciclo de la enfermedad. ¿Cuáles son las síntomas de esta enfermedad? Del Hemiltosporium. Aquí vemos una planta bastante atacada de Hemiltosporium, en el cual vemos las lesiones
típicas del Hemiltosporium. Como veis, es muy variable la sintomatología, igual que en el Rhizosporium es muy fácil, en el Hemiltosporium se pueden presentar unos pinteados en forma reticular de red, o bien unas manchas alargadas, siempre alineadas en las longitudinalmente con las nerviaciones de la planta. Son las lesiones más típicas. También unos ciertos manchados en la hoja que van proliferando y que normalmente están envueltos en un halo amarillo. Estas son aquí hay unos pinteados, pero también tenemos estas lesiones en formas lineales. Es una enfermedad que empieza por la parte baja también de la planta y puede producir una desecación muy rápida de la cubierta vegetal de la cebada. En cuanto a vigilancia, esta enfermedad está presente durante todo el ciclo de la cebada. Por lo tanto, la estrategia debe ser de vigilancia a lo largo desde prácticamente el inicio del ahijado hasta el llenado del grano. Bien, es verdad que aquí, igual que en el trigo, proteger la hoja bandera, en este tipo de cebada la hoja bandera siempre es más pequeñita. Aquí hay que tener siempre presente las hojas altas, la que está de la hoja bandera, al menos las 2, las 3 hojas por debajo, debemos tener, la estrategia debe ser conservarla lo más verde posible. En los umbrales de las guías GIF nos dicen que las aplicaciones siempre debemos hacer que al menos tratar cuando haya 2 manchas en la hoja bandera, en las 2 hojas más altas de la cebada. Como norma, decir que hay que tener una vigilancia y en el caso de un ataque de este tipo, lo que tenemos que intervenir rápidamente para conservar las hojas de la parte alta, porque aquí tenemos ya un ataque muy importante en la zona alta. Esa debe ser la estrategia. Al final, también podemos muchas veces confundir ataques de Hemiltosporium con manchas fisiológicas. En la cebada se producen muchas veces en momentos de alta radiación que luego vienen seguidos de momentos de días nublados, pero con alta radiación, se pueden producir unos fenómenos fisiológicos en las plantas, tanto en el trigo como en la cebada. Y además, si esto coincide con la polinización y hay polen en las hojas, pues estos manchados pueden ser más típicos. Eso se puede confundir muchas veces también con el Hemiltosporium. ¿Cómo determinar si es Hemiltosporium o no? Pues muchas veces hay que coger la lupa. Normalmente el Hemiltosporium, la hoja, estos manchados, la mancha va por el haz y el en B, y en este tipo de manchado fisiológico normalmente es por la zona más expuesta a las radiaciones. Normalmente es el haz. Pero la forma de verlo más claramente es que las enfermedades como Hemiltosporium o Rhizosporium van a empezar de abajo hacia arriba. Aquí vamos a ver que la enfermedad está presente en la parte baja, también en la parte media, pero las manchas fisiológicas solo van a estar en las partes altas, en las que están expuestas. Entonces, si nosotros vemos que tenemos este manchado y que aquí la planta está normal, lógicamente serán precisamente, bueno, y venimos de ese periodo de radiación, hemos pasado la floración y tenemos polen en las hojas, pues lo lógico que sea este tipo de mancha fisiológica. Por lo demás, ya hemos hablado de estas 4 enfermedades. Vamos a pasar a ver ahora 2 vídeos de técnicos de nuestra distribución sobre las aplicaciones fungicidas del año pasado, y posteriormente abrimos, si quieren, un coloquio de preguntas.
Bueno, mi nombre, me llamo Ignacio Bonet, trabajo en Fitasen como ingeniero técnico agrícola y vamos a ver, el producto, el Lactusera, es un fungicida que durante estos últimos años nos ha dado unos resultados muy buenos en todas las enfermedades de cereal de invierno. Concretamente el año pasado en trigos con mucha afección de roya y de sectoria obtuvo unos resultados que controló perfectamente la enfermedad y no solo eso, que dio una persistencia muy buena durante todo el ciclo. Vamos a ver, como punto débil del producto yo diría que en tema de oidio se queda un poco más justo, aunque los productos que se utilizaron el año pasado tampoco fueron del todo satisfactorios. En cebadas, contra las enfermedades más comunes de la cebada, como puede ser rincosporio, Miltosporio, ramularia, el año pasado lo mismo, haciendo el tratamiento en unos momentos oportunos, controló perfectamente la enfermedad y los incrementos de producción fueron muy considerables con respecto a las parcelas que no estaban tratadas. Ya para acabar, en tema de mezclas, todas las mezclas que hemos hecho con productos del mercado, insecticidas, herbicidas y todo, nunca nos ha dado ningún problema. Con lo cual el Lactus yo creo que es un fungicida que da la talla y se comporta muy bien. Bueno, vamos a ver el vídeo de Alejandro a continuación. Soy Alejandro Palacios, trabajo como técnico en la empresa Agroquímicos Carlos Armas y nos dedicamos al asesoramiento y tratamiento de fincas agrícolas en la zona de Rioja y Burgos. El año pasado fue nuestra segunda campaña con el fungicida Lactusera. Realmente obtuvimos unos resultados muy buenos tanto en el control de enfermedades de cebada como en las enfermedades de trigo. Es un producto que no tenemos que aplicar la dosis máxima para obtener una eficacia muy buena en el control de dichas enfermedades. Y una de las cosas que también me llamó la atención fue su alta persistencia. Con dosis inferiores a la máxima obtenemos unas persistencias muy altas que nos dan una seguridad para completar el ciclo de cultivo sin que tengamos ningún problema de enfermedades. También lo mezclamos con abonos foliares para obtener un mayor peso específico y lo que vimos es que mezclaba perfectamente con los abonos foliares de distintas casas comerciales. En nuestra zona, por nuestras características, lo mezclamos con insecticidas para el control de pulgón y tronchaspigas y tampoco vimos ninguna reacción externa a la aplicación de estos productos. En resumen, el producto de Lactusera es un fungicida muy completo, ya que abarca todas las enfermedades de cebada y trigo y tiene un excelente control de ellas y una alta persistencia. Bueno, una vez que hemos visto los vídeos tan interesantes y las manifestaciones de estos compañeros, vamos a pasar, si tienen alguna pregunta. Entonces, José Ángel, si por el chat pueden hacer las preguntas, ¿hay alguna pregunta? Sí, buenos días, tenemos alguna pregunta acá. Mira, de forma preventiva, ¿todos los productos dan la misma persistencia? A ver, en cuanto a los fungicidas, lógicamente, como sabemos, hay varias familias de fungicidas que se basan en 3 familias principalmente, los SDHI, que son de última generación, lo que son las estrobilulinas y lo que son los triazoles, principalmente. Luego hay alguna otra familia, pero principalmente se basa en eso. Evidentemente, de forma preventiva, el comportamiento de todos los fungicidas no es de la misma manera. Existen fungicidas pues, que, lógicamente, van más allá de una persistencia Vamos a permitir normal. hablar ¿Cuál es la persistencia normal de lo que estamos acostumbrados de fungicida? 15, 20 días, realmente, más allá de 15, 20 días, pocos fungicidas van. Y hoy día, pues ya en el mercado, pues tenemos los SDHI que han llegado y que de forma preventiva
pueden llegar a dar por encima de los 30 días de persistencia. Yo les pongo un caso, un ejemplo que me pasó el año pasado con uno de nuestros fungicidas, que es el caso del Elatus Era. Teníamos un ensayo de tratamiento de semilla en el cual de microparcela, en el cual pues teníamos una estrategia de una aplicación de tratamiento de semilla solo, tratamiento de semilla con fungicida y tratamiento de semilla con dos fungicidas. Y curiosamente era un trigo crackling y empezó justamente cuando habíamos hecho el tratamiento preventivo, salió roya en el ensayo, en los testigos, evidentemente, en lo que estaba tratado no había salido. Y entonces quedamos para comprobar hasta cuándo aparecería otra vez roya. La verdad es que fue el año pasado, climatológicamente, la roya vino con bastante fuerza y justamente estuvo lo que se hizo preventivamente 42 días sin roya amarilla. El ejemplo a la vuelta, también tuvimos un ensayo en el que fuimos no en plan preventivo, sino fuimos en plan curativo, y esos 42 días se convierte pues, en 17-20 días. Entonces es muy importante, pero no todos los fungicidas tienen el mismo comportamiento. Pero sí, hay unos que tienen más persistencia que otros, indudablemente. Pedro, tenemos a Pedro Liberal que ha levantado la mano. Vamos a ver, espero que pueda hablar. Vamos a permitirle hablar. Pedro, ¿estás? Tienes el micrófono apagado ahora. Sí. Que no te escuches, Pedro. O sea, hazme la pregunta y yo se la paso. Pregunta por qué aplicando ciertos fungicidas no aparecen las manchas fisiológicas en la cebada. Bueno, aprovecho para saludar a Pedro Liberal, que cuando yo llevaba Navarra, pues lo veía con frecuencia, y aprovecho para saludarte, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Buena pregunta, Pedro, buena pregunta. A ver, las manchas fisiológicas es una cosa que además hemos vivido muy de cerca en tus fincas muchas veces también, en Navarra, recuerdo. Evidentemente todos los fungicidas no tienen una acción para las manchas fisiológicas. Bien es verdad que las manchas fisiológicas se aminoran mucho mejor si vamos por delante con el fungicida que si tenemos que ir por detrás, ya cuando han aparecido, ¿no? Pero evidentemente hasta que no llegaron los fungicidas SDHI al mercado, como es el caso del solatenol en el Elatus, no veíamos que los fungicidas aportaran algo, pero sí que es verdad que los SDHI aportan mucho en estas manchas fisiológicas. Y sobre todo, si nos coge el tratamiento antes de que se produzcan las condiciones pues, que hemos estado hablando de radiación, amplitudes térmicas, encima que venga en la cebada con la polinización, que haya polen en la hoja, lógicamente los fungicidas aminoran. Pero no todos los fungicidas aminoran estas manchas fisiológicas. No sé si he respondido a tu pregunta, Pedro. Perfecto, dice. Muy bien, tenemos varias preguntas acá. Vamos a hablar. Bueno, aquí preguntan directamente. Has hablado de fenómenos fisiológicos. ¿Hace algo el Elatus para estos fenómenos? Bueno, acabamos de responder a esa pregunta, efectivamente. Vale, y tenemos otra pregunta aquí. Y es sí, y sobre todo, si vamos, antes de que se produzcan estos fenómenos, todavía vamos a notarlo mucho más. Por otro lado, Marre pregunta, buenos días, ¿qué tratamiento sería recomendable realizar para el oídio? ¿Qué tratamiento? El oídio, pues la verdad es que hay que ir con ciertos fungicidas, triazoles, estrobilurina o incluso la mezcla de SDHI con estrobilurina o con triazoles podrían
podría ser suficiente. En el caso, pues bueno, de estovirudina, azoxystrobin es lo que nosotros tenemos, pues tiene una acción para oidio, pero el oidio sí que realmente es una enfermedad que deberíamos actuar también por delante de ella, si puede ser. Muy a primeros síntomas podríamos conseguir las eficacias adecuadas. También estamos muy influenciados por la climatología. Si ahora nos mete una climatología húmeda, pues con el agua se va a minorar mucho la enfermedad. Pedro, tenemos otra pregunta aquí que dice: ¿podemos entender que la respuesta ante las primeras apariciones de manchas de Rhincosporium en cebada se debe de ser más inmediata que con otras enfermedades? No he entendido la pregunta. Sí, que entiendo yo de la pregunta que si se debe ser más rápido el tratamiento contra Rhincosporium de la cebada que contra otras enfermedades. Bueno, en el caso del Rhincosporium de la cebada, bien es verdad que, como hemos hablado, prácticamente cuando las plántulas nacen pueden ya producirse lesiones en la parte baja de la planta. Es lo que decía, la vigilancia tiene que ser a lo largo, yo diría que desde el inicio del ahijado hasta la floración o el espigado, ahí en ese momento debemos tener una vigilancia especial. Y si el ataque es muy severo y llega y vemos que está llegando la enfermedad a las hojas más altas de la cebada, rápidamente tendríamos que intervenir. Si nosotros tenemos en la parte baja y parte media, sí que deberíamos actuar en función de los rodales que tengamos en las parcelas. Y luego, una cosa importante, el Rhincosporium depende también si estamos hablando de un secano o estamos hablando de un regadío. Mi respuesta sería sí a la primera en el caso de un regadío. En el caso de un regadío, si tenemos en la parte media de la planta ya lesiones de Rhincosporium, yo actuaría rápidamente. En el caso del Rhincosporium en la parte media, en un secano, actuaría en función también de la climatología, porque lo he dicho antes, el Rhincosporium es una enfermedad que está latente. Ahora mismo en condiciones secas se puede quedar paralizada, pero en el momento que vengan humedades altas con estas temperaturas suaves que tenemos, otra vez comienza la enfermedad. No sé si he respondido, pero que hay que actuar en función de cómo veamos. Si la intensidad es fuerte, cuando ya estén las hojas medias, deberíamos actuar, si las condiciones son favorables. Otras dos preguntas, Pedro. Sí. Ahora hay unos incipientes ataques de roya amarilla en campo, con climatología muy seca. ¿Es recomendable hacer tratamiento con esta situación? En esta situación, con climatología seca, yo diría que, salvo que sea un ataque muy intenso, yo aplicaría. Si tenemos pequeños rodales en las parcelas, con estas condiciones secas, yo esperaría a ver la evolución de la climatología. Pero claro, esperaría decir, ayer decía yo, cuando fui a coger esto, yo de momento no trataría, por las condiciones secas que hay, no hay apenas rocío por la mañana, hace viento, condiciones secas. Pero, ojo, que si la temperatura, la climatología cambia a partir de mañana, se va a producir lluvia, va a bajar la temperatura, vamos a tener esas temperaturas suavecitas de 10-15 gramos, vamos a tener buenos rocíos, vamos a tener la planta mojada durante horas, atención, cuidado, veamos si van a caer mucha cantidad de agua y luego no vamos a poder entrar porque ha caído excesivamente agua, entonces vayamos por delante de la enfermedad. Pero sí, que bajo condiciones secas, si son rodales, yo estaría quieto, pero también viendo la página del tiempo, ¿qué va a pasar? Pedro Liberal hace otra pregunta. ¿Consideras que la siembra directa se encuentra en desventaja con respecto al laboreo
para la transmisión interanual de ciertas enfermedades? Buena pregunta también. Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido de que en un laboreo, normalmente, como hemos visto, la principal fuente de, por decir una manera, de inóculo de las enfermedades, de las principales enfermedades, es el rastrojo. Por supuesto que si nosotros enterramos en un laboreo el rastrojo, no vamos a tener, tenemos mucho menos incidencia. Evidentemente, en el laboreo de conservación, a ver más paja y más eso, pues también deberíamos tener más presente que a lo mejor podemos tener más influencia de las enfermedades. Yo en eso creo que es así. ¿Cómo podemos actuar en este caso? Pues si lo que he dicho yo, como una medida preventiva, pongamos variedades que no sean excesivamente sensibles, pues lo que haría en un laboreo de conservación es partir de unas variedades menos sensibles a esas enfermedades, que se transmiten a través de los restos, en los restos de cosecha. Tenemos otra pregunta aquí relacionada con la dosis de utilización de Latus. Dice, ¿es suficiente medio litro de Latus ante las primeras manchas en cebada y repetir con otro medio a las 3 semanas? Una pregunta muy similar hacen también por otro lado. El Latus tiene una dosis de 0,5 a 1 litro por hectárea. ¿Cuándo hay que usar una dosis baja y cuándo alta? Bien. Te las he unido porque son muy similares. Muy buena, además es muy buena pregunta. Yo diría, la dosis baja de medio litro, hay que ver en qué zona estamos hablando. Si estamos en una zona pues del norte de la península, que tenemos unas condiciones de humedad mucho más altas que a lo mejor en el centro de la península, pues realmente hay que ver la estrategia que queremos hacer. Pero como me han dicho la estrategia, es bueno echar medio litro y después otro medio litro, pues me parece que es una buena estrategia. Bien, es verdad que si no hace lo mismo medio litro que 1 litro en un momento determinado, pero creo que es una forma buena de aprovechar el fungicida. Ahora, con una cuestión, la estrategia tiene que partir de decir, echo ahora medio litro y voy a hacer dentro de 20 días otro medio litro. La estrategia es perfectamente. Nuestra experiencia con el medio litro es que el producto se comporta de una manera importante. Lo único es que hay que entender. Bueno, el litro de Latus prácticamente es que no lo usamos. Lo que usamos son 0,75 y medio litro. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que medio litro es una buena estrategia si vamos a hacer luego esa segunda aplicación, que es lo que me han dicho. Entonces, me parece que es una buena estrategia, aplicación. Lo que sí es ver también la climatología que tenemos y la presión de enfermedad que vamos a tener. Pero es perfectamente válida la estrategia. Otra preguntita tenemos que se llama... Creo que también hablamos del litro, es decir, nosotros las dosis que normalmente barajamos con el Latus es entre medio litro y 0,75. Lo quiero quedar también importante. El litro, evidentemente, es una dosis, pero que la dosis usual va entre el 0,5 y 0,75. Por parte de Sergio, de la zona de Álava. Es sabido que la humedad relativa mayor de 60% favorece la eficacia de herbicidas. ¿Cuál es la humedad relativa recomendada para aplicar fungicidas? Pues yo diría que es muy válida la de los herbicidas, pero también los fungicidas necesitan de una humedad relativa suficiente, sobre todo porque son productos que tienen que introducirse en la planta y lógicamente, si la planta tiene los estomas cerrados, pues la forma de meter el producto dentro de la planta es más. La misma, diría que también unas humedades relativas por encima del 60% sería válido también para acción de fungicida. Y aquí aprovecho también una cosa en la aplicación, no sé si esa pregunta luego se va a decir, en la aplicación. Yo muchas veces me he encontrado en tratamientos fungicidas que los agricultores siguen usando las boquillas tradicionales, cuando por ley hoy día hay que usar baja deriva, pero es que en el caso de los fungicidas la baja deriva es importante,
Es más importante que los estándares. ¿Por qué? Les explico. Nosotros podemos echar 250, 300 litros por hectárea o 400, pero las boquillas de baja deriva hacen una gota más gorda que las estándar, con lo cual tener una gota más gorda es una ventaja para que cuando hagamos la pulverización entre más dentro en el cultivo. Cuando ya nos vamos a encontrar un cultivo casi espigado, que ya tiene casi 80 o 1 metro de altura, pues lógicamente si usamos unas boquillas de baja deriva, usando el mismo color y usando el mismo volumen de agua, porque una estándar, si es ISO roja, tira el mismo volumen que una baja deriva roja ISO, tiran el mismo volumen, solamente que la baja deriva hace una gota mucho más gruesa que al tirar sobre un cultivo va a penetrar más porque tiene más peso, sencillamente. Y eso es bueno, que si nosotros llevamos el fungicida y mojamos la planta todavía más abajo es donde tenemos las máximas infección de enfermedad. Eso es muy importante, muy interesante la pregunta. Sergio preguntaba también cuál es la cantidad de agua por hectárea recomendada para aplicar fungicidas y en qué momento, al amanecer o al anochecer o incluso de noche. Muy bien, esa también es una buena pregunta. El volumen de agua, cuanto más mejor. No, yo diría que es razonable movernos entre 250 y 400 litros por hectárea. Yo diría que 250 a 300 sería un volumen adecuado. Para mí es más importante que el volumen que usen la boquilla de baja deriva, que penetre bien dentro del cultivo. Pero esos volúmenes son razonables. Si yo digo 400 mejor que 300, bueno, pues oye, 400, si homogéneamente con la de baja deriva mojas bien, con 300 yo creo que es una buena. Pero el que use 400 no es malo, no es malo en ningún momento. Tenemos una pregunta por parte de Agrurgel. ¿Las mezclas de Latus y herbicidas, tenéis constancia de alguna fitotoxicidad? Bien, las mezclas de Latus con herbicidas, nosotros únicamente no recomendamos con productos auxínicos, con hormonales. Los hormonales pueden alterar la entrada del producto en la planta y es lo único que nosotros, con otros herbicidas conocidos como nuestro Axial o cualquier antigramíneo que hemos usado, no tenemos. Incluso hasta con algún regulador de crecimiento como Modus, pues hemos hecho también aplicaciones en mezclas con el Latus. Yo diría que hormonales, por favor, hay quien lo hace, pero nosotros desde Syngenta no lo recomendamos, la aplicación. Pedro, con la adición de aire forzada a la aplicación, máquinas AMP, ¿se puede reducir la dosis del producto al poder forzar a una mejor penetración del mismo? Sí, no, la pregunta es no. No la contestación. La dosis de producto no se debe reducir. Lo que estamos haciendo con este tipo de aplicación es una aplicación mucho mejor, pero no realmente la cantidad de producto que necesitamos en la planta para controlar la enfermedad ensayado es esa. Y también se hacen con buenas aplicaciones. Ahora, lo que sí es verdad es que vamos a tener más éxito con una mejor aplicación, sin lugar a dudas. Vamos a tener un mejor control de la enfermedad. Pero en ningún caso podemos bajar dosis. Pregunta Sergio de Álava de nuevo. ¿Cuál se estima es la persistencia de Latus a 0,75 aplicado en primeros de abril con Ricosporium en rodales en cebada maltera? Muy buena pregunta, pero eso quisiera yo saber cuánto es la persistencia. No, pero hablando claro, estamos hablando una enfermedad que tenemos en rodales, manifiesta, y lo que vamos a hacer es un tratamiento que lo que vamos a intentar es prevenir de que las hojas que están... Con 0,75, pues yo me atrevería a decir que una persistencia normal sería de 25-30 días, incluso a veces podemos tener más, pero no debemos esperar más de 25-30 días de persistencia, que ya es una persistencia extraordinaria para lo que puede dar un fungicida, porque hay que entender que hasta que salió el Latus
hablábamos siempre de 20 días. Todo lo que pasaba de 20 días, que yo era, pues, vamos, buenísimo, ¿no? Creo que ya hemos contestado esta y va a ser la final. ¿Mejor boquilla de baja deriva o boquilla normal con 3 bares de presión? Boquilla antideriva. E incluso cuando hablamos a la antideriva, hay una boquilla, la de doble abanico, plano, que también es muy recomendable. Es muy recomendable para todo, la de doble abanico plano, pero porque la de doble abanico plano vamos a tirar el producto a la planta desde 2 puntos, desde 2 formas diferentes, ¿no? Desde 2 ángulos diferentes, y eso contribuye a que mojemos mejor. Pero yo vuelvo a decir, si queremos penetrar en un cultivo que tiene 80 centímetros o 1 metro de altura, siempre necesitamos que la gota sea gorda. Con más presión, si la gota es fina, no llegamos más lejos que con una gota que pese más. Entonces, porque estamos hablando 3 bares de presión, pero es que con la antideriva vamos a tener que estar trabajando, hombre, hay antiderivas que te trabajan ya a 2,5, pero con antideriva nos tenemos que mover entre 2,5 y 3,5, sería lo normal en una de abanico plano. No sé si contesto a la pregunta, pero soy afín a la baja deriva. Pues no tenemos más preguntas, Pedro. Bueno, creo que podemos llevamos 1 hora y 5 minutos. Podrías despedir ya la reunión. Bueno, pues agradecer la atención y espero que le haya sido de utilidad el webinar. Y nos vemos pronto. Y bueno, y saludos a las personas que seguramente hace tiempo que no veo, pero que están ahí detrás de la cámara. Muy bien. Gracias.